Cordial saludo, mi nombre es Yoseli Pazuy Mendoza, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad les hablaré sobre la resonancia magnética, las generalidades de un equipo de 3 Teslas. Listo, un equipo de resonancia magnética de 3 Teslas es un dispositivo médico avanzado que se utiliza un campo magnético fuerte de 3 Teslas y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. Es ampliamente utilizado en el diagnóstico por imagen debido a su alta resolución y precisión. Acá les quise mostrar un poco sobre este dispositivo, que acá como primer punto es este que vemos acá, es la preparación del paciente. Se sitúa el paciente en decúbito supino sobre la camilla con la bobina receptoras necesarias según el tipo de prueba, se introduce dentro del aparato. Como segundo punto es el que vemos acá, bobinas principales, es la creación del campo electromagnético. Estas bobinas principales crean un campo en el interior del tubo. El tercer punto es el que vemos acá, es la formación de núcleo de alta energía. Las moléculas de agua del cuerpo del paciente están formadas por átomos de hidrógeno. Acá podemos ver las moléculas de agua, hidrógeno, oxígeno. Es decir, en presencia del campo magnético, los átomos de hidrógeno adquieren energía. Es este el que vemos acá. ¿Listo? Como cuarto punto es este que vemos acá, recepción de la señal. Después emiten esa energía en forma de ondas que son recogidas por las bobinas receptoras, que son esta que vemos acá, las bobinas estas. Como quinto punto es la formación de la imagen. Las señales recibidas son interpretadas para crear una imagen de los tejidos, que es esta imagen que vemos acá. Cada punto es una interpretación de la intensidad de la señal, del tiempo que tarda en recibirse. Acá podemos ver la camilla, podemos ver el paciente y el sistema de elevación de la camilla. Es esta que vemos acá. Listo. Listo, las características. Listo. Como primer punto es campo magnético potente. Un equipo de resonancia magnética de 3 Tesla genera un campo magnético más fuerte, lo que permite obtener imágenes con mayor resolución y contraste. Esto es crucial para detectar lesiones pequeñas y realizar diagnósticos precisos. Como segundo punto, imán superconductor. Estos generalmente son fabricados con aleaciones como niobilo titanio enfriado con helio líquido para mantener la superconductividad. Como tercer punto, las bobinas gradientes. Estas bobinas producen campos magnéticos variables para codificar espacialmente las señales. Como cuarto punto, bobinas de radiofrecuencia. Estas bobinas están diseñadas para transmitir y recibir señales de radiofrecuencias. Las bobinas se adaptan a diferentes partes del cuerpo, es decir, la rodilla, columna, etc. Que más adelante les voy a mostrar las clases de bobinas que hay. Como quinto punto, secuencia del pulso. Utiliza secuencias específicas como T1 y T2 para resaltar diferentes propiedades del tejido, visualizar tanto la anatomía como la función de los órganos. Esa más adelante otro compañero les va a hablar sobre ese punto. Software avanzado.
Permite post procedimiento para análisis volumétrico, difusión, perfusión, espectroscopia y técnicas funcionales. Tipos de resonadores o bobinas. Las bobinas de volumen están diseñadas para estudiar regiones complejas del cuerpo, es decir, bobinas para la cabeza, cuerpo entero o de tórax. Bobinas de superficie. Estas bobinas recubren áreas específicas y más pequeñas del cuerpo. Un ejemplo es el estudio de la muñeca, de la mama, del tobillo. Estas bobinas se utilizan, que son las bobinas de superficie. La bobina de matriz de fase de gradiente. Estas bobinas son el conjunto de múltiples bobinas conectadas que ofrecen alta sensibilidad y cobertura. Un ejemplo de ellas son las que se utilizan para la columna, abdomen y pelvis. Ya las bobinas para aplicaciones avanzadas, como lo son las bobinas para el cerebro, son las bobinas que se utilizan para estudios neurológicos. Las bobinas cardíacas se utilizan para estudios del corazón y las bobinas de mama ideal para estudios detallados del tejido mamario. Las bobinas pediátricas, estas son especializadas para obtener imagen de alta calidad en los niños y bebés. Por último tenemos las bobinas quirúrgicas. Estas bobinas se utilizan durante el procedimiento quirúrgico para proporcionar imágenes en tiempo real. Existen otras cantidades de bobinas, pero estas son como las principales. Aplicaciones clínicas. Listo. La resonancia magnética de 3 teslas son importantes para la neurología. Se utilizan para estudios de tractografía, de tumores, de epilepsia y enfermedades neurodegenerativas. También en oncología, que se utilizan para el diagnóstico de tumores caracterizados tisular y avanzada. Aquí podemos ver un tumor cerebral. En cardiología también se utiliza para la evaluación del miocardio y análisis funcional del corazón. Acá podemos ver una imagen del corazón. En ortopedia también se utilizan para el diagnóstico de lesiones y articulaciones de ligamentos y cartílagos. Aquí podemos ver una imagen. En urología se utilizan para el diagnóstico de tumores renales, obstrucciones, de enfermedades como cálculos o la evaluación de la próstata. También se puede utilizar para enfermedades como el reflujo vesicouretral. Aquí podemos observar una imagen de los riñones, los uréteres y acá la vejiga. También en radiología intervencionista. Se utiliza para guiar procedimientos mínimamente invasivos como biopsias, colocación de dispositivos, entre otros. Las ventajas. Voy a nombrar las principales. Una de ellas es la alta resolución espacial. La resonancia de 3 teslas proporciona imagen más nítidas y detalladas, lo que especialmente es útil en estudios neurológicos, musculoesqueléticos y oncológicos. Esto permite a los radiólogos diferenciar entre las lesiones benignas y malignas con mayor precisión. Otra de las ventajas es la reducción del tiempo de exploración. Los estudios pueden realizarse en menos tiempos, aumentando la comodidad del paciente y reduciendo el tiempo total de procedimiento hasta un 40% en comparación con equipos menos potentes. Para la aplicación especializada, este tipo de resonancia magnética es ideal para realizar estudios específicos como multiparamétricas de próstata, colangiopancreatografía, resonancia ginecológica y obstétricas, entre otros. También permite realizar resonancia funcionales y espectroscopia
ampliando las posibilidades de diagnóstico. Otras de las principales ventajas es que no son invasivas. La resonancia magnética, incluida la de 3 teslas, se destaca como una de las técnicas de imagen más seguras, ya que no usa radiación ionizante. Listo. Así como tiene ventajas, tiene desventajas. Una de ellas es el costo elevado. Los equipos e instrumentos son muy costosos, así como los altos costos de operación y mantenimiento. Requiere alta especialización, es decir, que los profesionales se requieren profesionales capacitados y de planificación detallada. Otro de las desventajas es el ruido. El equipo de resonancia magnética genera ruidos fuertes que pueden ser incómodos para el paciente, incluso con protectores auditivos. Impacto en el diagnóstico médico. La resonancia magnética de 3 teslas ha permitido avances significativos en la detección temprana de enfermedades como el cáncer. Su capacidad para ofrecer imágenes detalladas de cerebros, columna vertebral y otros órganos ha mejorado significativamente la identificación de tumores primarios y metastásicos. Esta representa un avance significativo en la tecnología médica, proporcionando imágenes de alta calidad que son esenciales para un diagnóstico preciso y oportuno. Muchísimas gracias. Eso era todo. Cordial saludo, mi nombre es Nasli Joana Cadena Matabajoy, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la materia de semiología radiológica, el día de hoy les voy a hablar sobre la jaula de Faraday. ¿Cuál es su función? Bueno, se dice que la jaula de Faraday lleva este nombre porque su inventor fue un físico británico llamado Michael Faraday, quien observó que en un material conductor mostraba los efectos de una descarga eléctrica únicamente en su exterior. Esto pues parece indicar que las cargas del conductor se distribuían de tal manera que cancelaban los campos eléctricos internos. La jaula de Faraday es una caja metálica protectora de los campos eléctricos estáticos. En su interior el campo eléctrico es nulo y se utiliza en la protección de descargas eléctricas. Se emplea en laboratorios biomédicos, cámaras de reverberación, en telecomunicaciones, entre otros. La función de la jaula de Faraday es la siguiente. Cuando se aplica un campo eléctrico a un contenedor que ha sido recubierto con aluminio o mallas metálicas, dicho contenedor funciona como un conductor eléctrico que se polariza. Entonces, al polarizarse, el conductor queda cargado positivamente en dirección en que se desplaza en el campo electromagnético externo y al mismo tiempo se carga negativamente en el sentido inverso. Esto hace que genere un campo eléctrico igual en magnitud pero opuesto al campo electromagnético que ha sido aplicado. Entonces, la suma de ambos campos en el interior de dicho contenedor o de la jaula de Faraday será igual a cero. Es decir, los materiales conductores ante la presencia de campos eléctricos externos siempre ordenan sus cargas en su superficie de manera tal que el campo eléctrico interno sea cero. Entonces concluimos que la jaula de Faraday es una estructura que protege contra campos electromagnéticos externos como los campos eléctricos, los campos magnéticos o la radiación de la radiofrecuencia. Su función es bloquear o atenuar estas ondas creando una zona interior libre de influencias eléctricas externas. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Víctor Manuel Villa. A continuación voy a explicar los tiempos de relajación y las antenas. Tenemos que en los tiempos de relajación transversal T2 o longitudinal T1, para entenderlos, primero debemos conocer los principales principios de la resonancia magnética. Las imágenes se obtienen midiendo la respuesta de los átomos de hidrógeno en el cuerpo cuando son expuestos a un campo magnético.
Esta respuesta se mide en tiempos de relajación, que T1 es relajación longitudinal y T2 relajación transversal. T1 es el tiempo de relajación que tarda en recuperarse el 63% de la magnetización longitudinal de un tejido. Después de la pulsación de la radiofrecuencia, en términos más simples, tenemos que T1 mide cómo los protones vuelven a alinearse en el campo magnético principal. Las características de las imágenes en T1 es que las imágenes ponderadas en T1 son útiles para visualizar la anatomía normal y detectar ciertas patologías. En estas imágenes, los tejidos con tiempo de relajación cortos, como la grasa, aparecen brillantes, mientras que los tejidos con tiempos de relajación largos, como el líquido cefalorraquídeo, aparecen oscuros. Tenemos que en esta imagen que nos brinda T1 hay unas ventajas y desventajas. Las ventajas es que proporciona un buen contraste anatómico y es ideal para visualizar la estructura del cerebro y otras áreas. Las desventajas es que es menos sensible a ciertos tipos de lesiones y cambios patológicos que las imágenes de T2. En resonancia magnética T2, el tiempo de relajación T2 es el tiempo que tarda en desaparecer el 63% de la magnetización transversal de un tejido. Tenemos que T2 mide cómo los protones pierden coherencia entre sí después de la pulsación de la radiofrecuencia. Tenemos que las características de las imágenes de T2 es que las imágenes ponderadas en T2 son especialmente útiles para detectar patologías eh, como por ejemplo un hematoma. En estas imágenes los líquidos como el cefalorraquídeo y el edema aparecen brillantes, mientras que los tejidos sólidos como la grasa aparecen más oscuros. Las ventajas de las imágenes en T2 es que son sensibles a los cambios en el contenido del agua, útil para detectar edema, inflamación u otras patologías como un hematoma. Las desventajas es que tiene menor contraste anatómico comparado con las imágenes de T1. El tiempo de relajación T2 y TR, los cuales son esenciales en la resonancia magnética, especialmente en el contexto de la caracterización de los tiempos de relajación y las secuencias utilizadas para obtener imágenes. Tenemos que T es el tiempo de eco, que representa el tiempo entre la aplicación de la pulsación de radiofrecuencia y la medición del eco de señal, que es la respuesta detectada del tejido. En T es crucial para determinar la ponderación de las imágenes en secuencias ponderadas. Tenemos que en T1 el T es más corto, mientras que en las frecuencias ponderadas en T2 el T que se utiliza es más largo para capturar mejor los efectos de relajación transversal. Tenemos que en TR el tiempo de relajación, que es el intervalo entre la aplicación de los pulsos sucesivos de RF, afecta principalmente a la relajación longitudinal T1. Un TR corto favorece a la ponderación en T1, ya que permite obtener información más rápida sobre la relajación longitudinal de los protones, mientras que un TR largo favorece la imagen ponderada en T2, ya que permite observar más en detalle los efectos de relajación longitudinal. Por ejemplo, para obtener imágenes ponderadas en T1 se utiliza un TR corto y un T corto. Esto es ideal para evaluar la anatomía. Para obtener imágenes ponderadas en T2 se utiliza un TR largo y un TE largo, lo que es útil para detectar patologías como tumores o lesiones con líquido. Tenemos que las antenas son elementos que se utilizan para recibir la señal de la resonancia magnética en los tejidos para cada zona, lo cual es importante tener en cuenta qué tipo de antena se va a usar para tener una buena resolución espacial. Tenemos que las antenas de radiofrecuencia, su principal función consiste en aplicar pulsos de radiofrecuencia para crear campos magnéticos sobre ciertas regiones de interés en un paciente, como el tejido con objeto de recibir la señal. Tenemos que las antenas de superficie no son uniformes,
pues la distribución de la intensidad es irregular, lo cual tenemos que los tejidos más cercanos a la antena generan píxeles con una mayor intensidad, por lo que aparecen muy brillantes en la imagen. Y a medida que los tejidos están más lejos de la superficie, la intensidad de los píxeles decrece rápidamente. A pesar de esta limitación, las imágenes pueden ser de gran calidad en tanto de región de interés se encuentre cerca de la antena para asegurarnos que nuestras imágenes poseen calidad para el diagnóstico. También tenemos que tener en cuenta que debemos elegir con todo cuidado la forma geométrica y características eléctricas las cuales nos van a determinar la sensibilidad espacial de la antena. Las antenas de volumen, este tipo de antenas que generalmente toman la forma de un cilindro y se usan para transmisión y recepción, permiten generar un campo y recesión que permiten generar un campo magnético uniforme, lo que ofrece imágenes de grandes regiones en forma homogénea, las cuales son de gran ayuda para generar imágenes del cuerpo entero y para tener imágenes del cerebro. Tenemos que la función de las antenas en la resonancia magnética tienen dos funciones. La primera es que la antena debe trabajar a la frecuencia de la resonancia magnética, lo cual recibe el nombre de sincronización. La dos es que optimiza la frecuencia de energía, o sea, que la antena sea capaz de entregar y captar la máxima energía posible, lo cual recibe el nombre de adaptación. La colocación de las antenas. Tenemos que las antenas deben colocarse siempre de manera perpendicular a la superficie a estudiar. No deben de colocarse nunca la superficie de la antena al camo magnético. Tenemos que la antena debe ir colocada lo más próxima a la estructura a estudiar. Tenemos tipos de antena dependiendo de la zona que se vaya a estudiar. Tenemos en la primera imagen la antena para rodilla, antena para hombro, antena para la cabeza, antena para la columna y la antena del tórax. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Biafara. Soy del programa de Tecnología en Radiología, Imágenes Diagnósticas y les voy a hablar sobre la función de los medios de contraste en los equipos de resonancia magnética y las reacciones adversas que estos puedan pues llegar a tener en los pacientes. En ese orden de idea, ¿qué es un medio de contraste? Un medio de contraste es una sustancia química que se utiliza en estudios imagenológicos para que se visualice mejor ciertas estructuras, tejidos internos del cuerpo. Entonces, digamos que su función principal de los medios de contraste es proporcionarnos a nosotros una visualización mejor de las estructuras internas, ¿ya? Hay diferentes tipos de medios de contraste, digamos que no son los mismos medios de contraste utilizados en estudios imagenológicos donde hay interacción con radiación ionizante, a los medios de contraste que se utilizan en estudios imagenológicos donde no hay ningún tipo de interacción con radiación ionizante. En este caso puntual de la resonancia magnética, nosotros se utiliza un medio de contraste a base de gadolinio. El gadolinio es un metal blanco plateado que contiene propiedades magnéticas, ¿ya? Entonces, digamos que este metal en su manera natural es altamente tóxico y que para poderse, digamos, volverse funcional, en este caso como medio de contraste para resonancia, pues se lleva ciertas clases de procesos donde se le unifica o se le añade o se une con otros tipos de agentes quelantes orgánicos, lo que hace que se vuelva inerte y ya deje de ser tóxico como tal. En la imagen de acá nosotros podemos observar que los medios de contraste utilizados en resonancia magnética, su vía la vía de suministración pues va a ser intravenoso. Ya la cantidad que se vaya a aplicar pues va a variar del estudio y del genotipo que tenga el paciente. Si es un paciente, pues digamos, si es mujer, si es hombre, si de su peso, de su talla y también pues va a variar de sus antecedentes, sus antecedentes en su historia clínica que tenga, ¿no? En este orden de ideas vamos a observar nosotros acá unas imágenes donde vamos a observar nosotros
el medio de contraste, ¿ya? Que se utiliza pues en resonancia magnética. Bueno, una de las funciones también que tiene este medio de contraste en resonancia magnética es que produce una alteración, ¿no? En los tiempos de relajación de los protones, neutrones y electrones que se cargan eléctricamente y que poseen sustancias químicas con propiedades paramagnéticas. Entonces, digamos que en esta imagen de acá, ponderada a tiempo T1, nosotros vamos a poder observar que los líquidos se van a ver más hipointensos, ¿ya? Así como nosotros podemos visualizar aquí en los ventrículos laterales, el líquido encefalorraquídeo, pues, se nota un poco más hipointenso, ¿ya? Mientras que en la imagen ponderada a T2, que es la que nosotros observamos en esta imagen, vamos a poder visualizar lo que son los líquidos más hiperintensos, ¿ya? Como lo es en este caso el líquido encefalorraquídeo. En esta imagen nosotros podemos visualizar aquí que se ve totalmente hiperintenso lo que es un descubrimiento que se ha hecho, digamos, en esta imagen, que es como una lesión que se encuentra aquí en el tercer ventrículo, un quíster coloideo, pues donde la imagen, pues lógicamente está ponderada a T1 y pues se va a poder ver más hiperintensa esta lesión, ¿ya? Mientras que en la imagen ponderada a T2, nosotros esta lesión la vamos a ver más hipointenso, ¿ya? Entonces, digamos que dependiendo del tiempo de relajación, pues van a haber unas estructuras o van a haber unas alteraciones que se van a ver con mayor relieve o por el contrario con menor relieve como en este caso. Entonces digamos que básicamente una de las funciones especiales que tienen los medios de contraste, ya como a manera de conclusión, es a nosotros podernos regalar la manera de visualizar diferentes estructuras y tejidos internos del cuerpo, en este caso como lo es el gadolinio en la resonancia magnética. También nosotros vamos a ver lo que son reacciones adversas, digamos que son muy poco frecuentes, digamos las moderadas y las graves, pero en algunos pacientes se puede dar reacciones muy leves como desde una náusea, mareo, dolor de cabeza, urticarias leves. En moderados nosotros vamos a mirar, digamos, como una sintomatología más intensa, como vómitos intensos, una urticaria más extensa, vamos a tener ya lo que son disneas, edemas faciales y demás. Ya en graves, vamos a poder nosotros observar sintomatología ya como lo que son los shocks hipertensivos, vamos a poder ver paros cardiorrespiratorios. En el caso de la acumulación en el cerebro de gadolinio, pues es digamos que es una opción por allá muy remota, pero que puede suceder y que se da cuando se utiliza con mucha frecuencia y constantemente medios de contraste a base de gadolinios, o sea, a base de este metal en pacientes para hacer el estudio de resonancia magnética. Entonces, digamos que se van a ver depósitos de este material en su cerebro. Y también, pues vamos a pasar a una más grave, que va a ser una fibrosis sistemática nefrogénica, pues que ya también, digamos que es un caso muy aleano y que no se ve tan frecuentemente, pues, en los pacientes, ¿ya? Entonces, pues, esa sería mi explicación. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Julia Andrea Rodríguez Troches y a continuación les hablaré sobre el inyector del resonador. ¿Qué es un inyector de medio de contraste? El inyector de medio de contraste consiste en una o dos jeringas ensambladas a un sistema electromecánico que mueve sus embolos hacia adentro y hacia afuera para la administración de un agente a través de la extensión endovenosa. Ese agente puede ser el medio de contraste. El sistema es controlado por el operador del equipo, quien cuenta con una pantalla de contacto en donde puede introducir datos acerca del volumen del medio que va a utilizar, el flujo o caudal deseado y la presión de alarma del sistema como método de seguridad para evitar la extravasación del medio. Para esta última propiedad del inyector cuenta con un sistema automático de medición de presiones durante la inyección de contraste, con el fin de determinar la infusión en el momento que se detecte el aumento de presión.
En un estudio típico de escanografía, por ejemplo, la presión pico puede alcanzar de 300 a 325 PSI. Cualquier obstrucción, tanto en el sistema de conexión como el catéter de venopunción o la obstrucción vascular canalizada del paciente, hará que se eleve la presión del sistema, aumentando el riesgo de ruptura del mismo o de la extravasación del medio de contraste de tejidos blandos. ¿Cuáles son los diversos usos de los inyectores de contraste? Los inyectores de contraste se utilizan comúnmente en la radiología para mejorar la visibilidad de los vasos sanguíneos, órganos, tejidos blandos y de las imágenes médicas. Algunos de los usos más comunes de los inyectores de contraste incluyen la tomografía computalizada. Los inyectores de contraste se utilizan para mejorar la precisión y claridad de las imágenes de la tomografía computalizada. La resonancia magnética. Los inyectores de contraste se utilizan para resaltar áreas específicas de tejidos blandos y para ayudar en la detención de tumores, infecciones y otros problemas de salud. La angiografía. Los inyectores de contraste se utilizan para resaltar los vasos sanguíneos y permitir una mejor visualización de los mismos. Esto particularmente útil en la detención de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y otras afecciones relacionadas con el sistema circulatorio. La urografía. Los inyectores de contraste se utilizan para resaltar el tracto urinario y para ayudar a la detención de problemas relacionados con los riñones, la vejiga y los uretres. La histerosalpingografía. Los inyectores de contraste se utilizan para ayudar en la detención de problemas relacionados con el útero y las trompas de falopio en las mujeres. ¿Qué características tienen los inyectores sobre cualquier otro avance? La precisión en la dosificación. Estos inyectores de contraste están diseñados para administrar la cantidad precisa del agente de contraste que necesita una prueba o un procedimiento. La velocidad en la administración. Los inyectores de contraste están diseñados para administrar el agente de contraste a una velocidad controlada y constante, lo que ayuda a asegurar una distribución uniforme en el mismo cuerpo del paciente. Compatibilidad con diversos agentes de contraste. Los inyectores pueden ser utilizados con diversos tipos de agentes de contraste como el yodo, el gadolinio y el bario, dependiendo del procedimiento médico que se esté realizando. Control y monitoreo. Suelen estar equipados en sistemas de control y monitoreo que permiten al profesional médico controlar la velocidad y la cantidad de agente de contraste que se administra en tiempo real. Seguridad. Los inyectores de contrastes están diseñados para garantizar la seguridad del paciente durante el procedimiento. Esto puede incluir la detención automática de la reacción de alergias y otros problemas médicos, así como medidas de seguridad para evitar sobredosis o la administración incorrecta del agente de contraste. De los inyectores. Otra de las grandes ventajas que se utiliza de un inyector es la capacidad de programar un tiempo de delay, retraso para la inyección. Según el objetivo del estudio, se deseará obtener la imagen en una fase arterial, venosa o tardía para la demostración de diferentes patologías. La utilización del delay permite realizar programación de la administración del contraste a priori y de esta manera optimizar la calidad del estudio y aumentar su exactitud diagnóstica. Además, permite al operador conocer qué tiempo antes de que comience a emitirse la radiación en estudios escenográficos principalmente, para así evitar una exposición innecesaria principalmente. Una vez se ha determinado los parámetros de la adquisición del estudio, el inyector administrará el volumen de contraste deseado a un caudal de flujo establecido y de manera constante, independientemente de la longitud o del diámetro del catéter, la viscosidad del medio de contraste o el flujo sanguíneo en el sitio de la inyección. Muchas gracias.